Ya, bienvenidos a una nueva clase de física. Bueno, en el día de hoy, como les estaba comentando, va a ser una clase de repaso y ejercicio ya, porque como pudieron ver en la clase pasada, terminamos física común, así que vamos a tener unas dos clases, si no me equivoco, de repaso y ejercicios, y luego vamos a comenzar con mención, ¿ok? Así que antes de nada o de explicar algo, también me gustaría que esta clase fuese un poco más, no tanto un monólogo, o sea, no solamente yo hablar, sino también poder escucharlos a ustedes, si tienen algunas dudas, si tienen algunas preguntas, para así yo poder ayudarles. Y si quizá a mí también se me pasa algo y no me acuerdo, lo voy a anotar y se los voy a traer la respuesta en la próxima clase, para que así podamos resolver las dudas, ¿ya? Pero ojalá puedan abrir los micrófonos y consultarme todo, ¿ya? Para que así no queden con ninguna duda, porque igual les va a entrar todo esto, ¿ya? O la mayoría, en la prueba PAES. Por lo menos yo puse algunas preguntas que son, yo creo, las que más podrían entrar, ¿ya? A la prueba. Así que, para que las tengan bien en cuenta, que deberían estar todas, deberían tenerlas todas buenas, ya no están difíciles, deberían tenerlas todas buenas. Y si algo les cuesta mucho, me dicen nomás, ¿ya? Pero eso, para que no sea solamente yo hablando, sino también escucharlos a ustedes. Entonces, antes de comenzar ya con la resolución de dudas, vamos a comenzar con una pregunta. Pero antes de las preguntas, vamos a ver estos contenidos, que son los ejes que yo les he mencionado en las últimas clases, ¿ya? Que va a entrar para la prueba de, por lo menos, de física ya común, o sea, todos los que den ciencias van a dar estos ejes, ya sea ciencia, mención biología, mención química o mención física. Para todos, este va a ser el temario en cuanto a física común, por tanto les puede entrar cualquiera de estas cosas. ¿Ya? Los cuatro ejes principales serían ondas, mecánica, energía y electricidad. ¿Ya? Y hoy día vamos a enfocarnos un poco más, yo por lo menos les traje preguntas un poco más enfocadas a ondas y a mecánica. ¿Ok? Y la próxima clase, energía y electricidad, pero si tienen alguna duda de esto, igual puedo salir de la presentación, mostrar alguna guía y hacer otro ejercicio, ¿ya? Quiero que igual sea un poco más dinámica la clase. Así que bueno, como a modo de recordatorio, estábamos viendo en el eje de ondas que hay algunas características de las ondas en sí, que pueden ser, por ejemplo, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, y cada una de ellas tiene su propia fórmula, por lo tanto hay que desempolvar un poco esa información, ¿cierto?, del cerebro y recordarlas. Ya lo que yo les recomiendo harto es tomar una hoja y empezar a hacer fórmulas, nomás fórmulas, y tratar de hacer todas las fórmulas que uno recuerde. Sin mirar ningún papel, sin mirar ningún apunte, sino todo lo que uno recuerde para uno saber cuáles sí se sabe y cuáles no se sabe, y entonces ahí atacar las que uno no se sepa y practicar esas más. ¿Ya? Por lo menos a modo de recordatorio, ¿quién se acuerda de la fórmula de frecuencia? A ver, alguien escribe en el chat. Ya, el inverso del periodo, sí, pero no. Ya, ahí sí, número de vueltas dividido en tiempo. Ya, sí, el inverso del periodo, si bien es una fórmula con la cual podemos sacar frecuencia, quedamos donde mismo, porque tendríamos que saber primero el periodo. ¿Ya? Y nosotros al ver un gráfico de alguna onda, no necesariamente nos tienen que dar el periodo, nos pueden dar número de vueltas y tiempo solamente, y cómo uno saca la frecuencia. Entonces, muy bien, esa es la fórmula, número de vueltas y tiempo. Entonces, por definición, uno con la frecuencia, por definición uno puede sacar qué es la frecuencia. Entonces, la frecuencia, si es que nosotros leemos la fórmula, es la cantidad de vueltas, ¿ya? La cantidad de vueltas, la cantidad de patrones que tiene esa onda en una cantidad de tiempo. ¿Ya? Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la definición de periodo? A modo de recordatorio, ¿cuál es la definición de periodo? ¿Cuál será la definición de periodo? El tiempo que se realiza en un ciclo. El tiempo que se realiza en un ciclo, perfecto.
Perfecto. El tiempo en dar una vuelta. Entonces, si ustedes se fijan, hacemos la misma definición de frecuencia, ¿ya? O nos hacemos la misma pregunta de frecuencia, pero invertida. Ya no es la cantidad de vueltas en el tiempo, sino que es el tiempo al revés, ¿lo ven? Es el tiempo que demora una vuelta, ¿ya? Entonces, perfecto. Ahora, hay algo también que es el efecto Doppler, no es tan complicado de entenderlo, ¿ya? Pero básicamente es cuando ocurre una fuente de emisión de sonido, pero en movimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando un carro de bomberos, ya imaginemos, o de carabineros, o cualquier cosa que emita un sonido en movimiento, como los carros que tienen una sirena, cuando estos se alejan o se acercan a un observador, entonces este observador va a sentir que la frecuencia, ¿ya? O que el tono del sonido está cambiando mientras se mueve esa fuente de sonido. Y eso es el efecto Doppler. Ya, el efecto Doppler también tiene una fórmula, pero para efectos de la prueba del temario no les va a entrar fórmula. Entonces, igual eso es súper bueno. O sea, me gustaba harto la fórmula, pero mejor, menos materia, ¿ya? Entonces, entonces, por ejemplo, si un carro, ya, vamos a recordar un poquito y después pasamos a las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, si un carro de bomberos se está acercando a un observador, entonces nosotros podríamos decir que el sonido está aumentando o está disminuyendo su frecuencia. Observen bien la pregunta, observen bien la pregunta, no respondan así rápidamente. Si el carro se está acercando al observador, la frecuencia del carro, la frecuencia de la emisión de sonido, ¿está aumentando o está disminuyendo? ¿Disminuye? ¿Dicen? No, no disminuye. ¿Se mantiene? Perfecto. Se mantiene porque en sí la frecuencia de la emisión de sonido no cambia. La frecuencia no cambia de la emisión. Lo que cambia es la perspectiva del observador. Es cómo él lo siente. ¿Y por qué siente así? Porque como está en movimiento esta emisión de sonido, esta fuente sonora, lo que está haciendo es que las ondas, por ejemplo, las ondas tienen una velocidad. Entonces, vamos a poner un caso hipotético, que la velocidad de esa onda fuese 100 metros partida en segundo. Ya, hagamos ese ejemplo. Entonces, al observador, si el carro estuviese en reposo, le llegaría la velocidad, ¿cierto?, de la onda, 100 metros partida en segundo. Ya con su respectiva frecuencia, con su respectiva longitud de onda, con su respectiva amplitud, con todo lo que significa la onda. ¿Ya? Pero cuando ya empieza a moverse y efectivamente a acercarse el carro al observador, entonces cada vez esa onda está, como el mismo carro se está acercando, o sea, como la misma fuente de sonido se está acercando, entonces le va a llegar la primera, podríamos decir, la primera onda, ¿ya? La primera transmisión de energía. Recuerden que la onda es como una transmisión de energía, ¿ya? Entonces le va a llegar la primera transmisión de energía en 100 metros partida en segundo, pero como se está moviendo el carro, imaginen que se movió 10 metros partida en segundo el mismo carro, ¿ya? Entonces la emisión de sonido también se movió 10 metros partida en segundo, y como la onda tiene 100 metros partida en segundo, entonces ahora en vez de llegarle al observador en 100, desde donde estaba, le llega en 90. ¿Qué significa eso? Que le están llegando como más ondas, ¿ya? Miren, lo voy a aquí dibujar un poquito para que se entienda. Voy a dibujar aquí el observador, ¿ya? Este es el observador, ¿ya? Le voy a colocar aquí una de observador, ¿ya? Observador, y aquí está el carro. Entonces, imaginen que aquí está el carro, ¿ya? Con la bocina, con la sirena, ¿ya? Y está enviando sus ondas a 100 metros partida en segundo, ¿ya? Cada una de estas compresiones, ¿ya? Compresión y dilatación. Recuerden que el sonido es una onda, ¿es mecánica o es... em, cuál es el otro tipo de onda? ¿Es mecánica o no es mecánica? ¿Se recuerdan de eso?
Creo que mecánica. Sí, perfecto, es mecánica. Ya. ¿Qué significa que era mecánica? Que necesitaba de medio para poder propagarse. Ya. Ja, sí. Eh, sí, es una onda mecánica. Ya. Y la otra onda es una onda electromagnética. Ya. La electromagnética no necesita de medio. Ya. En cambio, el sonido sí. Y como necesita de medio, recuerden que yo les había dicho que el sonido como que le pegaba una molécula a cada molécula, ¿ya? Y cada molécula de aire le pega a otra molécula de aire y así, o sea, es como a base de golpes, básicamente, moleculares, lo cual hace que esta energía se propague. ¿Qué energía? La energía del sonido. ¿Ok? Entonces, si este carro está en reposo, volvamos otra vez, si este carro está en reposo, ¿ya? Y emite una onda que sea de 100 metros partida en segundos, entonces esa onda le va a llegar a este observador, ¿ya? Imaginémonos que está a 100 metros, entonces si está en 100 metros, le va a llegar cada segundo, porque la velocidad es 100 metros partido en segundo, entonces en un segundo llega a 100 metros de distancia. Por tanto, cada segundo le llega a él una onda. ¿Qué es lo que pasa si es que este vehículo, este carro, ahora empieza a tener movimiento y se mueve acercándose al observador? Miren, miren qué es lo que va a pasar. Ya, voy a borrar aquí un poco estas ondas y voy a dibujar otras ondas en color azul. Miren, por favor. Ya. Al principio, cuando estaba en reposo, cada onda, miren, cada una de estas, ya, a ver, ahí sí. Cada una de estas que yo estaba dibujando aquí tienen la misma distancia una de otras, ya, porque está en reposo. ¿Ya? Todas se propagan y están a la misma distancia una de otras. Pero cuando empieza a tener movimiento, va a ser algo como así, miren. Así, después así, y después aquí se va como a empezar a cortar. ¿Ya? Y a ser cada vez más corta. ¿Qué significa eso? Que el sonido en sí le va a llegar la primera onda de sonido, igual que cuando estaba en reposo, pero la segunda ya no le va a llegar igual. ¿Ya? Sino que le va a llegar antes de los 100, antes del segundo, antes de un segundo. ¿Por qué? Porque la energía que los separa ya no, perdón, la energía, porque la distancia que los separa ya no son 100 metros, sino que es menos. ¿Por qué es menos? Porque el vehículo se está acercando al observador. Como es menos la distancia que los separa, entonces esta onda va a recorrer esa distancia mucho más rápido, en menos de un segundo. Entonces a este observador cada vez le va a estar llegando más rápido una onda, a diferencia de la otra, de la siguiente. ¿Se entiende, cierto? Entonces, como le llega cada vez como más onda, por así decirlo, más energía, entonces el observador va a tener una perspectiva de que la frecuencia está cada vez más alta. Pero es la perspectiva, ¿se entiende? No es que la frecuencia en sí cambie. Este siempre tuvo la misma frecuencia, la sirena en sí. Siempre está emitiendo, la onda con la misma frecuencia. Solo que este observador está o tiene la perspectiva de que la onda en sí está cambiando su frecuencia, pero no, ¿ya? Y luego cuando se aleja, cuando ya lo pasa y se sigue alejando, entonces lo mismo, va a pasar lo mismo, pero al revés. Cada una de las ondas va a estar más lejana, antes eran más cortitas, le llegaban más juntas, ahora van a estar más lejanas una de la otra, ¿ya? Por lo cual va a sentir que el sonido va a disminuir su frecuencia, ¿ya? Y ese es el efecto Doppler. Entonces, esas serían las tres cosas importantes que saber. Primera cosa importante, que la frecuencia neta, o sea, la frecuencia, podríamos decir la frecuencia absoluta, nunca cambia, se mantiene constante. El carro en sí, la sirena, la fuente de sonido, nunca va a cambiar su frecuencia. ¿Ya? Segunda cosa importante, cuando se acerca el carro al observador, entonces el observador va a tener la perspectiva, ¿ya? La perspectiva de que está aumentando la frecuencia. Y tercera cosa importante, cuando el carro se aleja del observador, entonces el observador va a tener la perspectiva también de que ahora en vez de subir va a disminuir la frecuencia. ¿Ya? Está como cada vez volviéndose más grave. ¿Se entendió? Esas tres cosas importantes, las tres cosas importantes del efecto Doppler. Así se los dije, se lo resumí en 5 minutos, 10 minutos. ¿Ya? Obviamente, este es un efecto muy complejo que tiene su dificultad en cuanto a fórmulas, a velocidades, frecuencias, ¿ya? Pero por lo menos a efectos de la prueba no les entra eso, ¿ya? Entonces,
Con respecto a ondas, ese es un repaso muy general, muy rápido, ya algunas características y efecto Doppler. Y por tanto ahora vamos a hacer un ejercicio, ya. Así que les doy un minutito, ya, un minuto y medio, a las 41. em, revisamos, ya. Está facilito, está facilito. Ya, denle nomás. Tienen un minuto y medio. Ahí ponen la respuesta nomás en el chat, si es que quieren. ¿Ya? Sí, ya, ¿pudieron llegar a algo? Ok. Además, de lo mismo, sí. Ya, ok. A ver, ¿por qué es la D? Ya, pero eso es matemática, son números. ¿Qué tiene que ver eso con el ejercicio? ¿Quién podría explayarse un poco más? Abran los micrófonos nomás, no tengan vergüenza. Ya, ahí me gusta más.
Bien amaro. Eso sí, cuando, cuando una onda cambia de medio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ese es un fenómeno de las ondas. Recordemos toda la materia. No se despeguen de la materia que vimos. ¿Qué es el fenómeno cuando cambia de medio una onda? Refracción, ¿verdad? Perfecto. Y reflexión, recuerden que es cuando la onda no cambia de medio, sino que choca contra la superficie y se refleja. ¿Ya? Súper, reflexión, refracción, perfecto. Ya cuando ocurre refracción, entonces, la frecuencia se mantiene constante. Entonces, recordemos la fórmula de velocidad de propagación de una onda. ¿Cuál era la fórmula de velocidad de propagación de una onda? ¿Se recuerdan? La velocidad de propagación de una onda. La velocidad de una onda. ¿Sí? ¿No? ¿No? A ver, ¿cuál es la fórmula de velocidad? Así simple. La que uno siempre se sabe. Velocidad igual, ta, ta. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? Velocidad es igual a distancia partida en tiempo, ¿cierto? Eso es lo que uno al tiro. Ya. ¿Cuál es la distancia en las ondas? ¿Qué podemos medir en metros en las ondas? ¿Qué, se, ¿Qué sería la distancia en las ondas? ¿Qué podemos medir en metros? La distancia se mide en metros. ¿Qué se puede medir en metros en las ondas? ¿Ya? Y otra pregunta. A ver. ¿Cuál sería el tiempo? ¿Hay algo que se mida en segundos en las ondas? ¿Algo que se mide en segundos? ¿Algo que sea tiempo de algo, distancia recorrida? mm, ya, pero va por otro lado. Ustedes mismos me lo dijeron antes. Ustedes mismos me lo dijeron antes. ¿Cuál era la fórmula de frecuencia? ¿Cuál era la fórmula de frecuencia? Ayúdenme. Ya, número de vueltas en un periodo de tiempo. Ya, ahí tenemos dos conceptos. Número de vueltas, ya, y tiempo. Aquí aparece el tiempo, ¿ya? Perfecto. Pero ahora cuando nosotros dábamos vuelta a esta fórmula, ¿qué es lo que pasaba? ¿Con qué nos encontrábamos? Si nosotros invertimos la frecuencia, ¿con qué nos encontramos? Con el periodo, perfecto. ¿Y el periodo qué es por definición? ¿Qué sería el periodo por definición? El tiempo en dar una vuelta. Perfecto. ¿Lo ven? Entonces, ya tenemos algo que puede medirse en segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo en que se mide en segundos. Por tanto, si el periodo es el tiempo en dar una vuelta, quiere decir que también se mide en segundos. Por ejemplo, si nosotros decimos que una vuelta de una onda mide 3 segundos, eso ya es tiempo. Y ese es periodo también. Entonces, periodo sería el tiempo en las ondas. Por tanto, si ahora volvemos a la fórmula de velocidad, entonces, ¿cuál sería? Miren la pantalla. Si volvemos a la fórmula de velocidad, ¿cuál sería este tiempo de las ondas? ¿Por qué lo podríamos reemplazar? Recién lo dijimos. ¿Qué se calcula en tiempo en ondas? ¿Qué se calcula en segundos? Periodo. Perfecto. Entonces aquí tenemos periodo, ¿ya? ¿Y qué se mide en distancia? Entonces, en las ondas. Dale, piensen, piensen. ¿Qué se calcula en... Ya, sí, bien. Va por ahí, va por ahí. La longitud de onda, perfecto. La longitud de onda, ya que tiene que ver un monte y un valle, que es un ciclo, eso es una longitud de onda, se mide en metros, ¿ya? Y esa sería la gran distancia que vamos a tener en las ondas. Entonces, velocidad, miren, se parecen estas dos fórmulas, ¿cierto? Uy, ahí me enchoqué un poco. Miren, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se parecen estas dos ondas? Estas dos fórmulas, perdón. Velocidad
es igual a longitud de onda partido en periodo y velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Son iguales, son iguales. Distancia, longitud de onda, metros, tiempo, periodo, segundos, ¿ya? Pero esta es una velocidad como para mecánica, ¿ya? Y esta es una velocidad para las ondas. Y a esto le vamos a llamar velocidad de propagación de las ondas, ¿ok? Súper. ¿Lo ven que lo pudimos encontrar? Dale, ahora tenemos el periodo, pero aquí nos hace la referencia, como bien dijo Amaro, si no me equivoco, antes, que cuando ocurre refracción, la frecuencia se mantiene, no se afecta. Entonces, ahora nosotros vamos a esta fórmula que tiene longitud de onda, periodo, velocidad, lo vamos a transformar con frecuencia. ¿Cómo podemos meter frecuencia en esta parte, en esta fórmula? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Podemos meter frecuencia aquí? Sí, ustedes mismos me dijeron. La frecuencia que es con el periodo, ¿cómo tienen, cómo es su relación? Ya, una disminuye y el otro aumenta, por lo tanto son inversamente proporcionales. Ahí me gustó mucho más. Entonces, si son inversamente proporcionales, significa que una es el inverso del otro, ¿ya? O sea, frecuencia es igual a uno partido en periodo y periodo es igual a uno partido en frecuencia. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros reemplazamos periodo, ya, perdón, si nosotros reemplazamos frecuencia por periodo en esta fórmula, ¿cómo quedaría la fórmula entonces? Quedaría como velocidad es igual a longitud de onda y ¿qué más? ¿Cómo metemos frecuencia? Si frecuencia es el inverso de periodo, entonces cuando lo coloquemos aquí quedaría multiplicando o dividiendo. Si es el inverso, multiplicando, ¿cierto? Perfecto. Miren, les voy a colocar aquí la frecuencia para que les sea un poco más visual. ¿Ya? Frecuencia es igual a... a ver, frecuencia es igual a uno partido en periodo. Entonces, si acá tenemos periodo, ya, aquí le voy a colocar también la otra fórmula. Periodo es igual a uno partido en frecuencia. Ya. Entonces, si acá tenemos periodo, podemos reemplazar esta fórmula aquí, ¿cierto? Porque es lo mismo. Entonces nos quedaría como, bien, como longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Les voy a hacer todo el desarrollo para que lo vean, ¿ya? Periodo, entonces, uno partido en frecuencia, ¿ya? Entonces, ahora hacemos las orejitas, ¿ya? Longitud de onda es lo mismo que decir longitud de onda dividida en uno. Entonces, numerador por denominador, esto sería longitud de onda por frecuencia, ¿ya? La orejita grande por la orejita grande, con la orejita chica por la orejita chica, uno por uno, uno. Entonces, todo esto, el uno de abajo no es importante. Entonces, sería velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Perfecto. Como dijo ahí Martina. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos volver a la pregunta. Lo ven que estamos reconstruyendo, estamos repasando todas estas cosas con los mismos ejercicios, con la misma fórmula, ¿ya? Entonces ahora tenemos la fórmula de velocidad de propagación de las ondas, ¿ya? Entonces, volvamos a traer el ejercicio. En una refracción, la frecuencia no aumenta ni disminuye. Quiere decir que se mantiene constante. Por lo tanto, aquí frecuencia constante. Entonces, si aquí nos dicen, ¿ya? Si en el enunciado nos dicen que cuando se refractó cambió su velocidad, ¿ya? Si obviamente podemos ver que aumentó, ¿cierto? De 300 a 1500 podemos ver que aumentó, ¿ya? Entonces puede ver que la velocidad aumentó, ¿ya? Pero si la velocidad aumentó, ¿ya? Aumentó, y la frecuencia se mantuvo constante, ¿cómo tiene que ser la longitud de onda? Miren la fórmula. La velocidad nos dicen que aumentó, evidentemente. Ya de 300 a 1500 aumentó. Entonces, la frecuencia se mantiene constante, ¿ya? Como dijo Amaro, se mantiene constante. Entonces la longitud de onda tiene que ser más larga, perfecto. Entonces tiene que aumentar o disminuir. La longitud de onda entonces tiene que aumentar o disminuir. Aumentar, perfecto.
Sí, aumentar. Con lo mismo, Martina, pero sin el signo de interrogación. Lo mismo, con seguridad nomás. Tiene que aumentar, ¿ya? ¿Y por qué? Miren aquí, miren la fórmula. Ya lo voy a hacer con otro color. Imaginémonos que dicen que la velocidad aumentó, ¿ya? O sea, imaginémonos que teníamos una velocidad. Imaginémonos dos casos, ¿ya? Primer caso y segundo caso. Lo voy a poner aquí abajito. ¿Ya? Primer caso, teníamos uno de longitud de onda, uno de frecuencia. Entonces, uno por uno, ¿cuánto es? Es fácil, ¿cierto? Uno por uno es uno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora me dicen que la velocidad aumentó? Miren, aumentó a 5, pero la frecuencia me dice que se mantuvo constante. O sea, no aumentó ni disminuyó, fue uno. ¿Cómo tiene que ser entonces la longitud de onda para poder llegar a este resultado? Tiene que aumentar, ¿cierto? Ahora se ve un poco más explicativo. ¿Y cuántas veces tiene que aumentar? Si aquí podemos ver que la velocidad aumentó 5 veces, ¿cuántas veces tiene que aumentar la longitud de onda? 5 veces también, ¿cierto? Entonces ahí 5 por uno, 5. ¿Ven? Entonces podemos decir ahora que estas dos tienen ¿qué proporcionalidad? ¿Directa o inversa? La longitud de onda y la velocidad tienen directa o inversa proporcionalidad. Directa, porque si uno aumenta, la otra también. Lo ven que podemos sacar muchas conclusiones de esto, ¿ya? Entonces no nos limitemos solamente a decir 3 por 5 15, 300 por 5.500. Ya no. Hay que pensar, hay que pensar. Es todo un razonamiento. Entonces, ahora sí podemos ir a la fórmula y a los números y ver que si la velocidad aumentó al quíntuple, ya se quintuplicó, como dice aquí, ¿ya? Entonces la longitud de onda también se quintuplicó, ¿ya? Así que sería la letra D. Perfecto, como habían dicho ustedes. Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, pero súper bien, súper bien. Eso quería con esta clase, que pudiese ser así bien, bien como una conversación, bien comunicativa. ¿Ya? Que ustedes me puedan responder, yo también, y así. ¿Ya tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran consultar? ¿Ya? Sería la letra D. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Sí, estaba correcto. ¿Ya? Pero hay que saber que, ¿por qué? ¿Ya? Hay que saber también todo el contexto. Ya también es muy importante. Ya, vamos entonces al ejercicio 2 que también sería de ondas, sería la última de ondas. Y esta es, miren, pongamos un poquito de atención aquí. Hay ejercicios como este, en los cuales, claro, uno puede decir, puede ver los números inmediatamente, o 300, 1500, 3 por 5 15 al tiro, ya, muy rápido. Y la fórmula no es tan difícil, como se los dije, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, entonces ahí uno lo puede ver fácilmente las proporcionalidades y todo, ya. Pero hay otros ejercicios que les van a aparecer que van a ser algebraicos, ¿ya? ¿Qué significa que sean algebraicos? Que no les van a pasar ningún número, ¿ya? Les van a pasar solamente álgebra, o sea, les van a pasar letras, ¿ya? Y tienen que poder resolver esas fórmulas con letras, ¿ya? Entonces, para eso, tienen que entender cómo va la fórmula, entender las proporcionalidades, entender todas esas cosas que alguna vez uno obvia de solamente por ver estos números. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Así que vamos a pasar al otro ejercicio. Ya tienen, este les va a costar un poquito más, así que tienen unos 2 minutitos, ¿ya? Dos y medio. Ya, voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. ¿Ya? Y lo revisamos. Ya, este lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a ver este. Ah, ya, aquí no metemos mecánica, ¿ya? Pero es lo mismo. Es el mismo concepto, ¿ya? El mismo concepto de álgebra, a eso me refiero. Ya, obviamente otro eje. Así que 2 minutitos y medio. ¿Ya?
Ya. ¿Lo pudieron hacer? Ya. ¿Por qué? Ok. Los demás pudieron llegar al... Ya, A. A dice... Anaís. Los demás. B. Ya, ok, B. E. Ok. Bien seguro. Eso me gusta. La seguridad. Ya los demás. Faltan todavía, faltan. Gabriela, Martina, Máximo, Shirley. Veo B o E. No, una. Ya, a ver, Martín dice E porque la aceleración es la variación de velocidad en un periodo de tiempo. ¿Ya? En la variación de tiempo. ¿Sí? Súper. Ya, E, ya. ¿Es pregunta, Shirley, o respuesta? Respuesta con inseguridad. Ya. Gabriela, Máximo, ¿qué dicen ustedes? La velocidad final que sería B, la velocidad inicial que es O. Ya, no sé, no sé. Ya. Ya. Vale, lo vamos a hacer, ¿ya? Todos juntos, otra vez. Pero cuidado. Cuidado porque es de álgebra. Y estas son preguntas que son, se podrían decir como tiradas, así como regaladas. Y tenemos que aprovechar todas esas preguntitas para poder sacar el mayor puntaje. ¿Ya? Ok, entonces vamos a leerlo. ¿Ya? Primero que todo, un cuerpo avanza. Ah, ya, antes. Nos fuimos un poco de ondas y nos fuimos a mecánica, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, la pregunta en sí no va a conocimiento de mecánica. No va a conocimiento de análisis de gráficos, velocidad versus tiempo, cómo es la aceleración, si es MRU, MRUA. No va por ese lado, no va por conocimiento, sino que va de aplicación, de saber cómo ocupar la fórmula, de saber álgebra. Entonces, por eso le digo que por lo menos estas preguntas así tipo álgebra no son complejas, pueden ser complejas si es que obviamente les cuesta un poco matemáticas, pero si se manejan bien en matemáticas, esta pregunta no va enfocado a conocimiento de física, sino que enfocado a cómo con las cosas que te dan tú puedes despejar, hacer algo matemático en la fórmula, ¿entienden? Ya, entonces, volvamos. Un cuerpo avanza sobre una recta con una aceleración constante. Ok, primero aceleración constante, entonces estamos ubicados en MRU o MRUA. ¿En cuál de las dos? En MRU, dice Martina. U, ¿qué dicen los demás? MRU.
MRU. A ver, no es MRU. Ahí, cuidado. Porque MRU, recuerden que es la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme. O sea que el movimiento es uniforme y que la velocidad es constante. Pero aquí, ¿qué nos están diciendo que es constante? ¿La velocidad? ¿Qué cosa es constante? La aceleración. ¿Y la aceleración qué es por fórmula o por definición? ¿Qué es la aceleración? Variación de velocidad. Entonces, si la velocidad se está variando, ¿es constante la velocidad? No, no porque no... Estoy salvando el semestre con el electivo de física. No, no porque la aceleración es variación de velocidad. Entonces, si la velocidad se está variando, que con la misma fórmula lo estamos diciendo, variación de velocidad, si la velocidad se está variando, la velocidad no puede ser constante. Entonces, ¿en qué MRU estamos? ¿MRU o MRUA? MRUA, ¿verdad? Con aceleración constante. Ahí sí, pero aceleración. En MRU la aceleración es cero, no existe aceleración. ¿Por qué? Porque no hay variación de velocidad. Entonces, como no hay variación, la velocidad final y la velocidad inicial es la misma, porque fue constante. Y si es la misma, cuando se vayan a restar, van a ser cero. Entonces, como es cero, cero dividido en cero, o en cualquier número es cero, entonces aceleración cero. ¿Ya? Ahí lo voy a después decir con fórmulas, pero cuando es MRU, la aceleración es cero. Pero aquí me dicen que la aceleración es constante. Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la fórmula de aceleración. Como ustedes dijeron, es la variación de la velocidad. ¿Ya? Es la variación de la velocidad dividido en la variación de tiempo. Variación de velocidad dividido en tiempo. ¿Ya? O variación de tiempo. Esta variación de velocidad, siempre recuerden que el delta, ¿ya? O variación, o este triangulito, les dije yo que siempre va a ser final menos inicial, ¿ya? Siempre, final menos inicial. Entonces, sería velocidad final menos velocidad inicial, menos velocidad inicial. Y el tiempo se mantiene, ¿ya? Entonces, acá tenemos la fórmula de aceleración. Aceleración, tenemos velocidad final, velocidad inicial, tiempo, ¿ya? Entonces ahora, cuidado, cuidado, cuidado también en reconocer cuáles son cada uno de los conceptos, ¿ya? Porque, eh, a ver, porque vi aquí, por lo menos Martina en un comentario que puso es velocidad final, que sería v, ¿ya? Menos la velocidad inicial que es a. Pero si ustedes se fijan, la velocidad final no es v. ¿Qué es v? ¿Qué es v? ¿Sí? ¿Qué es v? La aceleración. Entonces no es la velocidad final, es la aceleración. Entonces, en vez de A, nosotros vamos a colocar, miren, voy a colocar lo mismo, aquí la misma fórmula, pero con las letras que me entregan, aquí, ya. Entonces, aceleración es V, aceleración es V. Esta fórmula la vamos como a eliminar un poquito, ya. Nos vamos a guiar con esta aceleración y esta de aquí, ya. Entonces, es V. Luego, seguimos leyendo. Y luego de T segundos, ya, entonces, que es T? Los segundos, ¿cierto? Después de T segundos, entonces ahí T se mantiene. ¿Ya? Se vuelve para abajo, se mantiene. Su velocidad es A. ¿Ya? Cuando yo leo después, luego, después de t segundos, después de este periodo de tiempo, ¿ya? Después de 5 segundos, su velocidad es tanto. Entonces, ¿esa velocidad es antes o después del tiempo? Después, ¿cierto? Como dice, luego de tal periodo de tiempo. Entonces, si es después de ese tiempo, ¿es velocidad inicial o velocidad final? ¿Cuál será? El A, ¿qué será? ¿Qué es A? ¿Final? ¿Pregunta o afirmación?
Duda, ¿ya? ¿Alguien tiene la respuesta? Que nos ayude. ¿Es final o es inicial? SA, ¿qué es? ¿Sí? Amaro, Martina, ¿no? Final, perfecto, es final. ¿Por qué? Porque dice luego de ese periodo de tiempo. Después del periodo de tiempo, entonces después del tiempo es final. Antes de ese periodo de tiempo sería inicial. Entonces sería A es igual a velocidad final. Por lo tanto, esto lo voy a pasar para abajo. Ya, esto, ya, para acá abajo. Sería velocidad final es A. Y luego me preguntan, ¿cuál es su velocidad inicial en metros por en segundo? Entonces, lo que me preguntan es esto, velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial es la pregunta. Velocidad inicial es la pregunta. Ese es lo importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si me preguntan qué es velocidad inicial, o sea, velocidad inicial es igual a ¿qué cosa? ¿Qué es? Rectar. ¿Qué tengo que hacer con la velocidad inicial? Si me la piden, me la piden sacar, despejarla, ¿verdad? Tengo que dejarla solita al otro lado de la igualdad. Entonces empecemos a despejar. ¿Qué pasa con este tiempo? Si está multiplicando, pasa. Perdón, si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego nos quedaría esta fórmula. B por T es igual a A menos velocidad inicial. Luego, aquí, ¿la aceleración está sumando o está restando? Sí, ¿está sumando o está restando ese A? ¿Qué signo es ese A? Bueno, ¿restando o sumando? ¿Restando? ¿Qué dicen los demás? ¿Está restando o está sumando? Amaro, Martina. ¿El A que está haciendo restando o está sumando? Este A, ¿no? Sí, tendría que pasar sumando. Vi resta a A, pero A es positivo. Ese es el tema. Que velocidad inicial está restando, no A. A está sumando, A es positivo. El número negativo es el que está restando, pero el número positivo suma. Solo que claro, cuando colocamos un número positivo que está sumando con un número negativo que está restando, se restan ambos. Sí, pero el A está sumando, no está restando. Entonces, ¿cómo debería pasar? Si está sumando, ¿cómo pasa? Restando, ¿cierto? En cambio, este de velocidad inicial está restando. Entonces, como este está restando, pasaría sumando. ¿Ya? Pero estamos despejando velocidad inicial, no A. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacerla de dos maneras, para que ustedes puedan ver. Voy a pasar como si estuviese despejando A, para luego despejar nuevamente B, velocidad inicial, y que quede positivo. ¿Ya? Y luego voy a pasar directamente despejando velocidad inicial. Pónganme harta atención. Entonces aquí estoy a las 8:20. Siempre igual que siempre. Bt es igual a A menos velocidad inicial. ¿Ya? Entonces voy a despejar primero que todo B inicial. ¿Ya? Entonces para despejarlo voy a pasar este A que está sumando. ¿Ya? Está sumando, recuerden que es positivo. El B y está restando. Y finalmente se resta, obviamente. Pero este A no está restando, por lo tanto no habría que pasar sumándolo. Sino que está sumando, es positivo. Hay que pasarlo restando. Entonces sería BT, ¿ya? Menos A. Y esto es igual a menos velocidad inicial. ¿Por qué? Porque está en negativo.
Cuidado con ese. Ahora voy a pasar al otro lado, velocidad inicial, para que puedan verse que de las dos maneras llego al mismo resultado. Ya. Entonces voy acá y paso este que está restando. Este sí, velocidad inicial está restando, paso sumando. Así que pasaría como bt más velocidad inicial igual a... Y luego al despejar la velocidad inicial, me quedaría que este, que sería bt que está sumando, ¿cómo pasaría? Si está sumando, pasaría restando. Entonces sería a menos, ¿cómo? Bt. ¿Ya? Y de la otra manera, aquí, si se pueden ver, este bt menos a no es velocidad inicial. Bt menos a es el inverso aditivo de velocidad inicial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está con negativo. Entonces habría que este negativo pasarlo para el otro lado. ¿Cómo se pasa este negativo para el otro lado? Cambiando el signo a cada uno de la otra igualdad. Si nosotros cambiamos este el signo a positivo, entonces le tenemos que cambiar el signo a todos los de la otra igualdad. Por tanto, quedaría menos bt más a. Y ahora si reorganizamos esta fórmula, nos quedaría que velocidad inicial es igual a menos bt, quedando la misma fórmula o la misma ecuación que arriba. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí. No, espérame. Sí. A. No, no A. No, no A. D. Miren aquí, A está dividiendo. Aquí no está dividiendo. B por T está multiplicando. D. Miren aquí. Esto está multiplicando. No están dividiendo. Cuidado. Sería la letra D. Perfecto, ¿lo ven? Entonces recuerden estas preguntas, como les dije, estas preguntas están regaladas, por así decirlo, porque no es conocimiento de física como tal, ¿ya? Y hay, créanme, hay muchas preguntas que son así, como estas, donde les van a preguntar algo que es un conocimiento básico de física, que básicamente es saber esta fórmula, la de aceleración es igual a velocidad, diferencia de velocidad partida en tiempo. Solo esa fórmula tienen que conocer para resolver esta pregunta. Lo demás es matemáticas. Tienen que saber despejar. Nada más. Entonces, por eso, cuidado con los que no pudieron, los que les costó hacerla. Sí, es la D. ¿Ya? D de dedo. Ya. Entonces, bueno, por el tiempo no alcanzamos a ver más preguntas, a pesar de que le tenía más preguntas, pero... Sí, puede ser. Pero recuerden, miren, vimos dos ejercicios, pero vimos dos ejercicios repasando harto la materia, por lo menos de ondas, ya efecto Doppler, integrando lo que es periodo, frecuencia, velocidad de propagación, etcétera, ¿ya? Y en este vimos más que nada matemáticas. ¿Y por qué se los quise colocar? Porque les van a entrar preguntas que van a ser así. En serio, le van a entrar hartas preguntas, por lo menos dos o tres. Eso es, créanme que es harto en la prueba, dos o tres pueden hacer la diferencia, ¿ya? Pueden hacer la diferencia. Entonces, son preguntas que están regaladas y tienen solo que despejar o multiplicar o hacer algo con álgebra, ¿ya? Le van a entrar muchas preguntas así, así que practiquen estas cosas, ¿ya? Así que, y esta ya para cerrar, está 30 segundos, ¿ya? No hay... ya, 30 segundos para cerrar. Este es esto, ¿ya? Que ahí el 2 quedó como al lado, pero es así. Ahí, eso es, ¿ya? 30 segunditos, que es L, no lo sé. En la prueba no van a poder preguntar. Pero vean la dimensionalidad. Y vean la dimensionalidad de las cosas que están en la alternativa. Recuerden que el responder una pregunta no es solamente ver la pregunta.
Y ustedes tienen la suerte o más que la suerte, eh, eso a su favor de que hay alternativas, no es de desarrollo. Hay respuestas, vean las respuestas. Eso también les puede dar como buena esa pregunta. Ya, súper. La C, aceleración. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque efectivamente, como dijo Neis, L es longitud, T es tiempo al cuadrado, ¿ya? Pero recuerden que tienen que ver las respuestas. Rapidez es distancia partida en tiempo. El tiempo no puede estar al cuadrado, ¿ya? Entonces, recuerden, estas letras perfectamente podrían ser otras. Podría ser A y B y nada más, y no representar nada. Podría no representar nada, solamente A y B, ¿ya? Pero aquí le está diciendo la dimensionalidad, ¿ya? Entonces rapidez tiene la misma dimensionalidad que velocidad. De hecho, por eso está rapidez y velocidad en la tercera, y luego distancia y desplazamiento ya no tiene nada que ver aceleración. ¿Lo ven? Así que eso, esto es más que nada de proporcionalidad, les coloqué una de proporcionalidad y les voy a dejar esta para la casa, ¿ya? Y la vamos a, miren, sáquenle una foto. A ver, les voy a esta, sáquenle una foto y la vamos a dejar como tarea. Yo igual se los voy a enviar al WhatsApp, lo vamos a dejar como tarea para la próxima semana. Ya, vamos a comenzar con este ejercicio. Y, y eso, no, no hay más. Repasamos un poquito de mecánica, más que nada álgebra, ya. En mecánica vean harto análisis de gráficos, ya. Eso yo creo que es lo que más les puede entrar. Y caída libre también, algo un poco complicado, pero nada del otro mundo. En ondas, saber óptica, que sería esta pregunta, y luego también lo que vimos de los conceptos básicos principales, y con eso están listos. Y ya la próxima semana empezaríamos con los otros ejes, ya energía y electricidad, repaso, y estaríamos listos. ¿Ya? Así que voy a parar la grabación, me despido para la grabación, adiós.